Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí y pues bueno, saludando a mis compañeros, el maestro Alejandro, el maestro Luis. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante del cual les hablaremos que se llame beneficiario controlador. Sí, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes y como se podrán dar cuenta, se integra con nosotros la maestra Jessica. Como tal, ya forma parte del equipo de Educarte Fiscal. La verdad es que todo un gusto estar aquí con ella compartiendo el foro. Y como siempre, igual con mi amigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Luis, Jessy, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo mesa con estas personas de excelente trayectoria, mucho profesionalismo, mucho conocimiento. Y bien, como ya se mencionó, el día de hoy traemos un tema que es importante para todos nosotros, que se llama identificación al beneficiario controlador. Y creo que debiéramos de partir por definir exactamente qué es el beneficiario controlador. Debemos de poner el antecedente de que esta es una recomendación de la OCDE que le hace a todos los países integrantes. México es país integrante de la OCDE. Esta recomendación lo que busca es evitar la erosión, la elusión de las bases gravables de los países para que puedan pagar los impuestos que les corresponde. Si bien es cierto que tenemos en el título 2 las personas morales que tributan, en el título 2 tributan las personas morales del régimen general, es decir, las empresas, personas morales son las que generan las utilidades, y en el título 4 tenemos a las personas físicas. Pero lo que debemos identificar es que las personas morales no son quienes se benefician de los recursos que generan, de las utilidades que generan las empresas. ¿Quiénes son estos? Pues son las personas físicas. Entonces, lo que debemos de identificar son a las personas físicas, que son las tenedoras de las personas morales, y ellos son los que se benefician directamente de las utilidades generadas por las empresas. ¿No es así, chicos? Sí, sí, así es, Alex. Y justo, amigos de Educarte Fiscal, de IMEFI TV, antes de pasar directamente al beneficiario controlador, a mí me gustaría entrar. Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como el GAFI, como por qué pertenecemos a la OCDE, como por qué México precisamente tiene que seguir todas las puntuaciones que nos comenta la OCDE, por qué pertenecer y demás. Pero hay otro término importante que no podemos dejar, que va de la mano ligado al beneficiario controlador, y es el velo corporativo. ¿Qué sería como tal el velo corporativo? Nosotros sabemos que una persona moral, lo tenemos en el 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente es una ficción jurídica. No es como tal una persona, no es como tal una cosa, sino realmente se le da la figura jurídica, la ficción jurídica a una persona moral cuando se establece, y obviamente su acta de nacimiento es el acta constitutiva y con las recomendaciones, especificaciones y demás de acuerdo al tipo de empresa que nosotros estemos estableciendo, el tipo de persona moral. En este sentido, tenemos que entender que el velo jurídico es precisamente la capa protectora que existe precisamente para encubrir de cierta manera, y llámese en buen sentido la forma del encubrimiento, que es precisamente la persona física que forma parte, o las personas físicas que forman parte de esta persona moral. Pero aquí viene la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa, Alex, Jessy. El beneficiario controlador viene específicamente dicho como debe de ser dentro de la reglamentación del Código Fiscal de la Federación en el 32B Cuarter, me parece que sí. en el TER viene en el TER, perdón, viene específicamente qué es el beneficiario controlador, pero dice personas físicas, nada más. Oye, ¿y qué pasa si yo soy una persona moral, me asocio con otras personas morales para ser otra persona moral, me asocio como más personas morales para ser otra persona moral, y así hago una cascada de 10 personas morales, por decir algo? Entonces, ¿dónde está el beneficiario controlador de la 10ª?
Si solo me dice personas físicas, entonces ¿no puede ser un accionista una persona moral? Y digo, lo pongo sobre la mesa porque para mi entender la ley no está siendo muy específica, porque en todo caso tendría que haber beneficiario controlador en cada una de las 10 cascadas que les acabo de comentar hasta llegar a la primer persona. ¿Cuál es la finalidad realmente de encontrar al beneficiario controlador? Obviamente, como ya lo comentó el maestro Alejandro, no entrar en temas de elusión fiscal. ¿Por qué? Nosotros sabemos y la misma autoridad se ha dado cuenta que muchas veces estudiantes, personas de la tercera edad, personas que a lo mejor son solamente trabajadores de algún establecimiento, son socios y accionistas del 90% de una de las empresas, cuando realmente el otro 10% es quien realmente genera, controla y hace como tal la administración del lugar. Entonces, más bien por eso la autoridad busca quitar ese velo corporativo que les comentaba, y obviamente hay muchas tesis, muchas jurisprudencias que nos hablan precisamente de este entorno del velo corporativo, que es precisamente para cubrir a las personas físicas, quitar ese velo y desvelar o develar como tal quiénes son los beneficiarios, quiénes son los controladores, ¿no, Jessy? Sí, así es como mencionan. En efecto, pues esta obligación nace a partir de enero del 2022 y es donde tenemos que dar cumplimiento de acuerdo a lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación y, bueno, la resolución miscelánea. Entonces, bueno, es importante primero identificar quién es el beneficiario controlador, como ya lo mencionó el maestro Alex y Luis. A partir de qué fecha nace esta obligación, ya lo mencioné, a partir de enero del 2022 nace esta obligación para todas las empresas y tienen que llevar pues un expediente de los beneficiarios controladores, ¿no? Sí, no, antes de pasar a cuáles son los aspectos que debemos de identificar como socios o accionistas, siguiendo lo que conocemos como cadena de titularidad o cadena de control, solamente puntualizar y regresarme un poquito. Esta intención de la autoridad mexicana viene, como ya lo mencionamos, primeramente recomendado por la OCDE, y el gobierno mexicano lo incorpora en nuestra ley doméstica, la cual es el Código Fiscal de la Federación, y tiene como objeto inhibir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Esa es la finalidad principal. Esta cláusula la conocemos como cláusulas antiabuso, que vienen muy de la mano con materialidad, con razón de negocio, con beneficio económico, se me fue la palabra, beneficio económico esperado. Sí, el 5A, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestra legislación tributaria lo adopta para seguir los lineamientos que establece la OCDE, porque aquí quisiera hacer el comentario, no es que nuestros senadores y diputados a ellos se les haya ocurrido la idea de generar esta figura. No. O sea, esta figura viene en recomendación de la OCDE, la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, como bien lo mencionó Luis, mediante la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, una vez que tenemos claro que debemos de identificar a la persona física beneficiario controlador, ahora sí, ¿cuáles son los lineamientos para identificar a ese beneficiario controlador persona física? Pues lo vamos a identificar mediante dos medidas o dos lineamientos. Primero, por cadena de titularidad, y segundo, por cadena de control. Entonces, ¿qué es lo que ustedes comentan al respecto, chicos? Sí, justo como comentas, Alex, una cosa es ser el titular y otra cosa es tener el control. Muchas veces decimos, el accionista tiene el 70% de las acciones, entonces él es el beneficiario controlador. No, espérate. En muchos casos yo soy el accionista con más títulos como tal, pero a lo mejor yo no controlo, yo estoy en las Bahamas de vacaciones, yo no hago nada de mi empresa. Por eso es que también es muy puntual en el 32 BTER, donde nos dice que el fideicomiso, nosotros sabemos que el fideicomiso habla de específicamente 3 figuras jurídicas. Bueno, es una figura jurídica como tal, el fiduciante, que es quien otorga las cosas, la fiduciaria, que es quien las administra, y el fideicomisario, que es quien recibe el beneficio. Entonces, en este sentido nos dice también la ley quién va a ser como tal el beneficiario controlador. Entonces es muy específico y también nos dice
todas las figuras jurídicas, todas las personas morales, el fideicomiso y todas las figuras jurídicas que emanen de aquí. ¿Por qué precisamente nos dice eso? Nosotros sabemos que el fideicomiso no forma parte como una persona moral, no se establece, no se tiene la obligación de llevarlo ante un notario público, exactamente, mediante la protocolización, no se necesita, pero sí se le genera un RFC por separado y se lleva y se tributa como tal en el título 2 de las personas morales. Entonces es muy importante encontrar esta parte. También podríamos hablarlo de en la asociación en participación, que surte el mismo efecto. Es una asociación donde uno participa, uno pone los bienes, pero ¿qué crees? Yo no formo parte, no tomo control, no tomo decisiones. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Yo tengo una camioneta y tengo un amigo que se dedica al sembrar y me dice, ¿sabes qué? Es que yo necesito una camioneta. Yo te la presto y soy asociación en participación contigo, pero yo no hago negocios, yo no pago a los trabajadores, yo nada más voy a formar parte de las ganancias que tú vas a obtener. Entonces también podría ser un ejemplo de las figuras jurídicas que entran. Entonces, nuevamente retomando lo que preguntaba el maestro Alejandro, una cosa es el tenedor mayoritario y otra quien ejerce las funciones de control. Y muchas veces nos equivocamos porque decimos, si ya tengo al primero, el segundo ya no lo menciono. No, la importancia aquí es realmente quién tiene el control, quién toma las decisiones, quién hace la administración como tal de la organización para saber exactamente sobre quién va a ir la autoridad, ¿no, Jessy? Sí, en efecto, aquí lo que tenemos que ver es quién ejerce el control de la sociedad y de ahí vamos a partir para poder identificar al beneficiario controlador. Me gustaría dar este ejemplo para que nos quedara un poco más claro, con toda la intención, lo voy a hacer. Imaginemos que tenemos Jessy, Luis y yo constituimos una empresa y tenemos nuestra participación accionaria. En primera instancia nosotros somos los que tenemos la titularidad, puesto que nosotros suscribimos las acciones. Nosotros somos los socios o accionistas. Pero supongamos que tenemos un padrino que nos dice, a ver, chaparritos, ustedes tres no van a poder decidir nada sobre la empresa, aunque ustedes sean los accionistas, si yo antes no doy el visto bueno. Como el consejo técnico, ¿no, Alex? Exactamente. Entonces, aunque nosotros tenemos la titularidad, realmente la cadena de control va más allá. Y esto sucede muy común con las empresas familiares. Cuando fue el papá el que fundó la empresa, crece al paso de los años, las acciones pasan con los hijos y los hijos les dice el papá, ustedes no pueden decidir nada si yo no lo autorizo. Pero el papá ya no tiene acciones suscritas. O sea, él ya está en otro plano, digamos, ¿no? Pero sigue ejerciendo la administración. Entonces es ahí donde debemos de identificar cuándo es cadena de titularidad y cuándo nos vamos hasta la cadena de control, porque el control va más allá. Entonces, lo que se pretende con estas cláusulas antiabuso es precisamente identificar a esas personas físicas que se van a beneficiar directamente de los recursos generados y que intervienen directamente en la administración de la negociación. Fíjate que acabas de puntualizar algo bien importante, Alex, y es precisamente la del beneficio. Cuando nosotros vemos como tal el artículo 32B, nos especifica, 32B ter, nos especifica que, me voy a permitir leerlo, dice, obtiene el beneficio derivado de su participación. Jamás nos dice el beneficio económicamente esperado. Es un beneficio, puedo tener yo hasta un beneficio comercial. Yo compro una empresa con tal de a lo mejor tener la tenencia de las acciones de otra empresa y ser hasta único vendedor de un producto, ¿no? Y obviamente con eso existe un monopolio y ese monopolio puede jugar con los precios de venta porque soy el único que tiene ese producto o porque soy el único que puede vender esa marca o porque, demás ejemplos puedo dar, ¿no? Pero en este caso la parte del beneficio es la parte importante que tenemos que tomar en cuenta. Y sucede también mucho, por ejemplo, con las empresas que se constituyen, ¿no? Que de repente te encuentras con que pues es el mensajero, o sea, los que están como socios o es la persona que hace la limpieza. Entonces ahí es donde la autoridad está buscando quién es esa persona que está ejerciendo el control total de la operación,
quien toma las decisiones y no alguien que a lo mejor pues nada más está como prestanombres, ¿no? Sí, no, es importante lo que acabas de mencionar, Jessy. Creo que en la práctica nos ha tocado ver una serie de barbaridades, como Claro. bien lo comentas. O sea, aquellas personas que tienen un conocimiento muy preciso de la ley, se aprovecha de este tipo de aspectos, Así en es. el cual pues ponen como representante legal al mensajero y nada más le dan ahí una lanita extra y el cuate no sabe ni qué está firmando, ¿no? Evidentemente este tipo de empresas lo que buscan es pues realizar prácticas ilegales como Exacto. evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pretende la autoridad? Precisamente, como bien lo mencionó Luis previamente, hay un velo que cubre el anonimato de los socios. Lo que pretende la autoridad es que ese velo, que la autoridad tenga acceso a través de ese velo y pueda ver precisamente de quiénes son las personas físicas, en este caso, que se encuentran directamente beneficiarios. ¿Qué se pretende? Como ya lo mencioné, y no quiero ser reiterativo, pero es importante, son cláusulas anti-evasión, anti-elusión. Lo que pretende es identificar para que aquellas empresas factureras que se generan con el único fin de cometer actos ilegales, pues sepan quién es la persona que está detrás de esa compañía. Sí, porque ¿no? detrás de la constitutiva de la empresa te puedes encontrar con poderes, o sea, quién es el apoderador legal realmente de la empresa. Digo, aunque ante la autoridad fiscal pues están socios que obviamente pues ni siquiera fungen como tal, que nada más están prestando su nombre, y pues detrás de ellos pues están las personas que están ejerciendo pues el control y la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Porque Entonces, recordemos, perdón que te interrumpa, Jessy, recordemos que la toma de decisiones se da por personas físicas, no se da por entes jurídicos, Así es. no se da por empresas. Si bien, como ya lo mencionó el maestro Luis, puedo crear una empresa y a su vez esa empresa tiene como socios otras empresas y a su vez esas empresas otras empresas, la intención es ir analizando cuál es la cadena de control para llegar al origen de las personas físicas que son quienes toman las decisiones. Esa es toda la intención. Esa es la intención. Vamos a ver que las cargas punitativas por no realizar este expediente pues son demasiado elevadas como para una empresa promedio aquí en ¿1,5 México. millones, Alex, nada más? Sí, fíjate, ya ni siquiera según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, Sí, no. imagínate una empresa pequeña No, que pues no le cumpla alcanza. con esto, ¿no? No O sea, le alcanza, de Alex. ahí la importancia porque son cargas muy pues muy pesadas para empresas promedio aquí en Sí. México. Entonces, la necesidad de identificar y tener clara, la intención de nosotros es darles una plática general, pero aquí en IMEFI TV tenemos cursos por personas especializadas que van muy a detalle. Por ejemplo, tenemos ahora sí inscrita la obligación en el 32B ter del Código Fiscal de la Federación de informar cuando la autoridad nos los solicite. Fíjate, Alex, tengo un pensamiento muy particular porque realmente no te dice exactamente cuándo. O sea, nosotros tenemos el 17 de la Priorpi lavado de dinero que te especifica, oye, tienes que mandar un aviso por tal. Aquí es cuando la autoridad te lo diga, o sea, cuando la autoridad te lo solicite, pero también te lo marca como obligaciones de llevar tu contabilidad en el 28 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, oye, como persona moral, todas las personas morales, ¿y quién es una persona moral? Asociaciones civiles, sociedades civiles, ya platicábamos del fideicomiso, que si no es una persona moral se le da tratamiento de título 2. Para efectos fiscales. Para efectos fiscales, efectivamente. Entonces, en este sentido, todos tendríamos que tener ya la información del controlador, del beneficiario controlador. Y realmente, Alex, amigos de Educarte Fiscal, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo lleva al 100%? ¿Quién realmente tiene sus juntas de asamblea? ¿Quién tiene protocolizado? ¿Quién tiene todo esto? Creo que es realmente importante llevarlo a cabo, tomarlo en cuenta, y no solo el Código Fiscal de la Federación, también el 33 del Código de Comercio nos marca cuáles son las normativas para que nosotros llevemos la contabilidad. Y aquí precisamente existe para mí un gran parteaguas, Alex, Jessy, porque nos dice específicamente la Corte.
la Suprema Corte de Justicia, se te va a solicitar la información por materia judicial en cuanto se determine que existe un delito. Entonces la Suprema Corte dice eso, pero por este lado tenemos al 32, que como bien nos comenta el maestro Alejandro, te dice, en cualquier momento te lo puede solicitar la autoridad sin que haya un delito como por Sí. cuál perseguirlo. Entonces creo que para mí ahí existe una gran diferencia entre la autoridad. Uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, como tal, ¿a quién le hago caso, no? En materia fiscal lo tendríamos que hacer, pero les comento, en materia judicial y administrativa, obviamente tiene que perseguirse sobre un delito, me van a solicitar la información. Amigos de Educarte Fiscal, vamos a un corte y regresamos. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible. Los temas como la retención no es lo único. Además hay que presentar informativas, hay que también hacer el CFDI. Entonces se vuelve muy importante para que tú puedas saber la forma en cómo puedes deducir. Y es una de las formas en donde ese pago al extranjero en muchas ocasiones es como los inversionistas extranjeros. Ponen un establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a esta su casa IMEFI a que nos acompañen en el próximo taller que tendremos de Carta Aporte. Recordemos que Carta Aporte está vigente desde diciembre del 2021 y lo único que ha hecho la autoridad es prorrogar las sanciones y multas por el error al generar la carta aporte. Y hubo cambios para este 2023, así es que vamos a revisar a detalle cuáles son esos cambios, cuándo tengo que emitir carta aporte, quién la tiene que emitir y cuándo no. Así es que no se lo pierdan, nos vemos próximamente aquí en su casa IMEFI. Amigos de Educarte Fiscal, ya estamos de regreso, retomando el tema de beneficiario controlador, en el cual pues estaremos hablando a partir de qué momento surge la obligación de tener ese expediente del beneficiario. Sí, como bien lo mencionaste, Jessy, la obligación surge el 1 de enero del 2022.
en el cual evidentemente todos aquellos contadores, empresarios, administradores, pues nos encontramos obligados a recaudar la información que nos establece en la regla de resolución 2.8.1 de punto 20 al 22, en el cual ahorita vamos a retomar los puntos que se requieren recabar. Pero fuera del aire mencionaba que es tarea de todos los profesionales que trabajen en las empresas de recabar la información. ¿Por qué razón? Porque algunos de ellos tendrán socios que se encuentran probablemente en el extranjero, y si nosotros no armamos ese expediente con antelación a la solicitud de la autoridad, pues vamos a vernos en serias dificultades, incluso para recabar información que probablemente no debiera de ser tan laborioso concentrarla. Quiero que piensen en aquellos socios que dicen, oye, ¿y por qué necesitas mi identificación y la de mi esposa? Y conceptos como, y mi alias, ¿cómo me dice mi familia? Y el acta de matrimonio. Exactamente, es información que de alguna manera cuando nos la piden, nos sentimos, como bien lo mencionaste, como desnudos. O sea, la autoridad quiere saber exactamente toda la información acerca de los beneficiarios controladores. Ahora hay que cuidar hasta el alias, ¿no, mi Alex? Ahora, alias el Chicarca. Háblale, ya no me digas tan feo, ¿no? Entonces, es importante, pues, si bien no tenemos una obligación de presentar este tipo de declaración, si así pudiéramos llamarlo, o de información en determinado día en particular, sí debemos de presentarla a solicitud de la autoridad. Sí, sobre todo, Alex, porque el 32B quinquies nos determina únicamente 15 días para que nosotros podamos darle la información a la autoridad. Entonces, como bien comenta el maestro Alejandro, imagínense que nosotros tenemos una empresa que es foránea, que está fuera de, y pues obviamente para juntar en lo que me mandan los archivos, los consiguen de aquel lado, yo los junto. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que no nada más es tenerlo realmente cuando tú quieras, ¿no? Cuando me lo soliciten, sino de manera previa nosotros ya tener todo el listado que nos marca el reglamento, la resolución miscelánea fiscal. Ya comentó los puntos el maestro Alejandro, 2.8.1.20 hasta el punto 22. Y sobre todo, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos con esto? La empresa entra en una opinión negativa. Sí. Entonces, obviamente esto tendría una afectación, porque ya sabemos que si tenemos una opinión negativa nos afecta de manera directa, ya hasta para hacer relaciones comerciales con cualquiera de las empresas que nosotros querramos, ya sea para nosotros venderles nuestros servicios o nuestras cosas, o bien para recibirlas, porque estaríamos hablando de otros temas. Y también en este paso, Jess y Alex, también platicar de las sanciones, que son costos gravísimos. Y bueno, antes de platicar de las sanciones, tenemos que tomar en cuenta precisamente qué son los puntos que me va a considerar la ley, Jessy, para que yo le esté diciendo y le esté informando, ¿no? Sí, claro. El 32B nos enuncia cuáles son los datos que debemos de recabar para este beneficiario controlador. Todo el programa hemos estado hablando de qué información debemos de recabar, pero no hemos dicho qué. Vamos a partir que debemos de contar con nombres, apellidos completos, los cuales deben de corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad. Y aquí me adelantaría un poco, chicos. No sé cómo se vaya a poner la autoridad, pero cuando nosotros queremos hacer algún trámite administrativo, pues nos encontramos con problemitas de que si el acta de nacimiento dice MA, abreviado, un punto. Entonces, debemos de ser cautos y evidentemente corroborar que los documentos de identidad correspondan a los documentos suscritos, en este caso, por las empresas, en este caso por el capital, la tenencia accionaria, ¿no? Otro concepto que me llama la atención es la fracción 2, que nos habla de necesitamos recabar el alias. Así es. O sea, el alias es el sobrenombre, el apodo, el apellido. Ya me imagino a la abuelita de la familia que es socia de la empresa y le dicen Chelito, por decir un nombre, ¿no? O sea, ahora debemos de recabar cuál es el alias. Conchita, no sabría qué nombre darle. Oye, es que en la colonia me conocen como pelos necios, o no sé, algo extraño, ¿no? Realmente, ¿Qué por eso decíamos, ¿no?, que hay que cuidar hasta el alias. O sea, ya aparece tema de risa, pero la autoridad fiscal quiere sí
O sí, ya lo platicaba yo hace ratito antes del comercial, o sea, no nada más es quita el velo corporativo y necesito ver quién eres, sino también cómo te dicen, con quién vives, dónde vives, cómo te llaman, por si no te encuentro como Luis Alberto Morales, el pelos necios de la colonia. O sea, realmente necesito saber exactamente dónde estás, con quién vives, tu cónyuge, Alex. Sí. Entonces, creo que la autoridad lo que está buscando es realmente, y digo, yo lo veo, lo visiono, lo vaticinio a futuro, y es lo que realmente la autoridad quiere es, en algún momento no muy lejano, va a decir, oye, tú dices que tienes una declaración con tantos ingresos, se me ocurre 50,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué crees? Que yo veo que aquí tú tienes un ingreso de 1,000,000 de pesos. Págame de acuerdo al patrimonio, ya sin preguntarme nada. Oye, CFDIs, PUE, PPD, no. Aquí tú tienes un ingreso excedente de 950,000 pesos, me debes tanto. Creo que para allá va, Alex, Jesse, la intención de la autoridad es esa. Últimamente lo están haciendo así muy despacito, quita el velo corporativo, dime el alias, dime quién eres, dónde vives. Oye, a lo mejor no eres tú el que se está enriqueciendo, pero tu cónyuge sí, ¿qué crees? Que paga los tarjetazos, se va de viaje. Por eso también tener mucho cuidado. Oye, ganas 5,000 pesos mensuales y te veo en Europa cada mes, Sí. te veo en las Bahamas, te veo en las playas. ¿De dónde sacas ese dinero, no? Entonces, creo que realmente la autoridad es a donde va, ¿no, Jessy? Así es. Y bueno, retomando lo que es la regla 2.8122, donde Alex nos hace mención respecto a qué requisitos debemos de cubrir, pues bueno, también está la fecha de nacimiento y fecha de defunción, que obviamente esto lo vamos a encontrar pues en el acta de nacimiento o en el acta de defunción, Sí. para poder ver esta información. Sí, por ¿no? supuesto. Oye, Alex, ¿y por qué la importancia de la de defunción? Buena Porque- pregunta para no seguir cobrando dividendos. Exactamente, porque muchas empresas se siguen enriqueciendo ilícitamente. Pero no son las empresas. Bueno, las personas físicas. Las personas o sea, físicas. el tratamiento que le damos las personas físicas Sí. a las empresas, ese es el abuso que se da y que la autoridad pretende eliminar, ¿no? Sí, porque al final del día dices, ya falleció el socio Claro. o el beneficiario controlador, y pues bueno, hay que hacer los cambios, hay que hacer las modificaciones también de este expediente. Entonces, si no lo haces, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Sí, o sea, tendrías que pagar dividendos por una persona que ya ni existe, ¿no? Por el muertito que ya ni está, ¿no? Exacto, ahí te cargan el muertito, ¿no? Se nos fue sin pagar, no se nos ándale, vaya sin no pagar. se nos va sin pagar, ahorita le cobramos, aunque se haya muerto, cobramos sus dividendos. Así es. Pero bueno, nosotros no estamos dando aquí ideas, simplemente estamos exponiendo nuestros puntos de vista. Otro aspecto que también debemos identificar es en qué régimen de matrimonio, en qué régimen conyugal se encuentra el suscrito por las acciones. Pero no nos quedamos ahí, o sea, no solamente identificar a la esposa y el régimen, sino también al concubino o concubina en caso de que exista. Ve hasta dónde se va la autoridad. Sí, porque ahora la ley del ISR pues ya lo establece, ¿no? El Así concubinato ya está regulado para efectos fiscales, entonces ahí sí tendríamos que... O sea, fíjate lo invasivo que resulta, ¿no? O sea, en el caso de todas las personas que te pregunten, oye, ¿eres casado? Pues sí, no soy casado. Oye, pero vives en unión libre, ¿no? Pues, ¿qué te importa? Vives en amaciato, ¿no? De arrimado. Vives en concubinato. Entonces son elementos que evidentemente son invasivos a la privacidad de las personas, ¿no? Así o sea, es. más allá del aspecto fiscal que nos obliga a identificarlo, ya me imagino yo al contador, pues no estoy tratando de minimizarlo, ¿no? Pero el contador pues tiene cierto rango, de dirección en la empresa y llega con el director, oiga, necesito que me diga con quién anda por el momento, ¿no? O sea, Ándale. por favor, si tiene esposa y si tiene segundo, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero Ok. imagínate, ¿no? O sea, ¿qué le va a decir el Sí. socio? Oye, ¿y tú para qué diablos ¿A ti quieres qué te saber importa? eso? No, pues es que el SAT quiere saberlo. Pero Sí. ¿dónde dice el SAT? Aquí el SAT dice que necesita saberlo. Le tendríamos que ¿no? llevar nuestro 32B. Le tendríamos que llevar Quinquies. Nuestra resolución. Sí, Exactamente. otra cosa importante, Jessy, país de residencia. Y creo que aquí la importancia radica precisamente en los tratados internacionales que nosotros podamos tener, bueno, en este caso el país
pueda tener con otros países para que no nada más en estricto sentido nosotros tenemos que ir a acusarnos, o sea, nosotros mismos tenemos que develar la información, sino que también cuando tenemos tratados internacionales, en este caso hasta el notario público, tendría que darle información, o sea, no nada más somos nosotros, sino hasta terceros tienen que sacar esta información, ¿no? Así es. Sí, también nos solicitan, por ejemplo, el tipo y el número de identificación oficial con el cual se van a identificar los beneficiarios controladores, ¿no? Que ahora hay que solicitarles, y en este caso, por ejemplo, los socios que son extranjeros, pues igual su ID y toda su información para tener identificado también. Exactamente. Su residencia fiscal, porque pues, no es nada fuera de lo común que los socios tengan varias casas y solamente tengamos que identificar cuál es realmente su lugar de residencia para efectos fiscales, porque no necesariamente es en México. Recuerden que se presume que todos los mexicanos tienen su residencia en México, pero no necesariamente, ¿no? O sea, se acepta prueba en contrario. A lo mejor tiene la empresa aquí en México, pero su lugar de residencia está en, no sé, en las Bahamas, por decir algo. Y ahí, obviamente, Alex, Jessy, cuidar mucho, en muchos países, obviamente, se toma en cuenta lo de los 183 días de permanencia. Exactamente. ¿No? Y pues, obviamente, esto implica muchísimas cosas. Y entre esas muchísimas cosas vienen las sanciones, ¿están de acuerdo? Pasamos a la parte fea. A la parte más fea. La parte que no nos gusta. La parte más fea. Es que realmente todo es feo, Alex. O sea, como bien decías, o sea, vas a ir, no me imagino la verdad en el supuesto de que vayamos y le preguntemos al accionista, al socio, al administrador, al consejo técnico, porque son varios, ¿no? Los que toman decisiones, y decirle, oye, por favor, ¿cómo te dicen en tu casa? ¿Cómo te ubican en la empresa? ¿Cómo te ubican en la calle? Ya lo comentaba el maestro Alejandro, oye, ya sabemos que tienes una esposa, pero te separaste y empezaste a andar con otra y ya es tu concubina, oye, y tampoco funcionó con la concubina. Tenemos que estar, esta información la tenemos que estar recabando, exactamente, para tenerla al día, Alex, a eso iba, ¿no? Entonces creo que ahí, pues sí, obviamente es feo, ¿no? Y aparte todavía, si no la tenemos en tiempo y forma como nos establece la ley, vienen sanciones y no es cualquier sanción, sino que son sanciones muy caras, que van desde, Alex, 1.500.000 hasta 2 millones. Hay 3 tipos de... Pero por cada beneficiario controlador. Sí. Hay 3 tipos de sanciones. Una es por no obtener, por no conservar y por no presentar la información cuando la autoridad nos solicite. La multa va de 1,5 millones a 2 millones de pesos. Esa es la primera. Repito, por no obtener, no conservar y no presentar la información. La segunda viene al caso con lo que mencionó el maestro Luis y la maestra Jessy. Por no mantener actualizada la información. Ve el caso, o sea, oiga, necesito que me diga con quién está viviendo, a lo mejor sabemos que es Ojo Alegre, necesito mantener actualizada la información. Oye, Alex, pero a eso te preguntaba precisamente de en qué temporalidad. Porque obviamente tú no vas a estar cada 8 días preguntándole, oye, ¿todavía sigues con tu esposa, tu concubina o ya fue, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo le avisas al socio? ¿Cómo le dices al socio? Oye, cada que cambies de esposa, cada que cambies de alias, cada que cambies hasta de alias, me tienes que avisar para que yo nuevamente tenga la información aquí recabada. O sea, sí, es complicado. Se me hace hasta estricto sentido bastante incongruente, o sea, no se me hace tan puntual, ¿no? O sea, a mí me gustaría que si la autoridad definiera aquí, oye, ¿sabes qué? Necesito que cada año me actualices la información y ya sí, o cada que exista alguna modificación a una entrada de un socio nuevo o una salida, una defunción, pues a lo mejor ahí sí pudieras hacer algún cambio. Bien lo mencionaste, ¿no? Jessy, la multa es por cada socio, beneficiario controlador, es decir, si la empresa tiene 10 socios y no actualizaste el expediente de los 10 socios, multiplícale por 10, ¿no? Esta multa es de 800,000 pesos a 1 millón de pesos. Ya está más baratita, Luis. O sea, ya pues para así que tú digas qué barato, qué ganga encontramos ahorita, Alex. La verdad es que no. No, por supuesto que no. Y por ejemplo, imagínate lo que mencionaba Luis al inicio de la transmisión. Bueno, ¿qué pasaría cuando hay varias empresas que obviamente hay varios socios o varios socios y en este caso pues son muchos beneficiarios controladores? Entonces, ahí imagínate de cuánto serían las multas, ¿no? O sea. Exacto. Y tenemos la tercer multa, que es por presentar información incompleta, inexacta o con errores.
la cual va la multa desde 500,000 pesos hasta 800,000 pesos. Entonces, como ven, el gravamen por no cumplir con esta obligación, porque todavía ahorita, chicos, me encuentro clientes que se acercan a un servidor y no tienen ni idea de la obligación que conlleva y de las consecuencias que conlleva el no hacer, el no recabar el expediente de beneficiario controlador. Así que creo que es muy importante, resulta después de todos los comentarios que aquí hemos vertido, que se debe de aclarar y puntualizar la importancia, de cumplir con este expediente, con este manual de beneficiario controlador, el cual debemos de recabar todas las empresas, personas morales residentes en México, ¿no? Sí, justo así, Alex. Precisamente hay que tomar en cuenta, digo, aquí lo vemos de manera chusca y creo que tratamos de hacer miren, si ustedes se van a varias capacitadoras, hay muchísima información sobre esto, ya hasta me atrevo a decir, hay desinformación por tantas cosas que se están diciendo y hablando y murmurando, pero es específicamente porque la autoridad quiere tanto que a veces nos confunde a nosotros. Y mira, los contadores, los abogados, tratamos de entenderlo, pero hácelo entender al socio accionista que realmente dice, ¿sabes qué? Lo mío es hacer negocio, lo mío es hacer dinero, a mí tú checa eso. No te metas en mis negocios. Exactamente. No, o que no te quieren dar la información, ¿no? Que también puede pasar pero eso. Ya cumpliste, o sea, tú como profesional de la contaduría, tú ya cumpliste. Eso es lo que yo hago con todos los clientes. Mira, mi obligación es ponerte cuáles son todos los escenarios posibles. ¿Quieres correr el riesgo de no proporcionarme la información? Ya tú estás avisado, te hago un memorándum, porque cuando llegan con nosotros, o sea, si todo funciona, no hay ningún problema. No. Pero cuando no funciona, entonces sí ve con el contador, porque él te debió de haber avisado. Entonces, creo que más que nuestra obligación educar a los contribuyentes, en este caso no, los empresarios corren con sus propios riesgos, con sus propias decisiones, y una vez que nosotros como sus contadores, sus asesores, les informamos de cuáles son las obligaciones que tienen que cubrir y es decisión de ellos no hacerlo, bueno, pues ya no hay mayor que hacer, ¿no? O sea, vete a Chalma, vete a la villa y ojalá que nunca te requieran ese tipo de información. Pero de alguna manera yo no me preocupo, al menos es mi forma de pensar, yo no me preocupo más que en informarles a mis clientes. Necesito esta información, pásasela a tu contador para que te elabore tu expediente de beneficiario controlador. Ya si lo haces o no lo haces, si lo quieres hacer posteriormente, creo que ya es una decisión que deben de correr con sus propias consecuencias. Sí, claro que sí, Alex. Y mira, otro punto importante ahorita que comentas con la información, fíjate que la autoridad lo está haciendo como un tema de gestión. O sea, es información de gestión, más no de comprobación. Y precisamente el 31 fracción 10 nos especifica que la autoridad no nos puede pedir información cuando es de gestión, solo de comprobación. Entonces creo que esa parte también es importante para poder defenderla, Alex. Oye, me estás pidiendo esto, pero esto es relativo a gestión, no a comprobación. Entonces realmente no tienes por qué pedírmela. Creo que sería una forma en la que nosotros como contadores, como contribuyentes, como abogados, podríamos defendernos. Oye, sí me estás pidiendo esto, pero no forma parte de tus facultades de comprobación. Que bueno, hablaríamos, ¿no? Que forma parte de la contabilidad, en este caso de la contabilidad electrónica, porque la contabilidad electrónica, ¿qué nos dice? Pues las actas de asamblea, modificaciones, o sea, todo eso es el soporte documental. Entonces, esto, pues de alguna manera forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que dar cumplimiento a esta parte, ¿no? Sí, pero sí, en efecto, como dice Luis, pues sí es parte informativa, pues sí, solamente cuando en verdad exista un acto de facultades de comprobación, pues a lo mejor ahí sí te lo voy a presentar, ¿no? Te lo tendría que presentar, así lo marca la autoridad, ¿no? Jessy, Alex. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes, chicos. Entonces, pues ya en los minutos finales... Alex, Luis, sus comentarios finales para despedirnos. Muchas gracias, Jessy. Evidentemente comentarles que es una obligación relativamente nueva. Todas las empresas tenemos que cubrirlo a partir del año pasado, así que si no tienen su expediente de beneficiario controlador de sus empresas, es importante que se acerquen, que estudien, que analicen, ya sea que tengan un asesor o que ustedes mismos quieran tener todos los elementos, pues que se preparen para que puedan cumplir con esta obligación.
la cual, como ya vimos, es muy costosa no llevarla a cabo. Quiero pensar que relativamente sencilla, no implican mayores cálculos que dificulten su cumplimiento. Así que yo me despido agradeciéndole su presencia. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. Me encuentran en valdesiasoc.com y ha sido un gusto estar con ustedes. Sí, de igual manera, Jesse, Alex, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y amigos de Educarte Fiscal, lo único que me resta decir es que retomo la parte que les comentaba, ¿no? Para la Suprema Corte de Justicia sí, se va a solicitar la información siempre y cuando hay un delito. Para el tema fiscal no es así. Ya platicaba también que es por temas de gestión que nos solicitan este tipo de información, cuando para la autoridad fiscal solo se le debería de dar por temas de comprobación. Entonces digo, lo pongo nada más ahí para que ustedes lo tomen en cuenta. Y obviamente pues es información nada más la que tenemos que recabar, ¿no? No es como tal, lo comentaba el maestro Alejandro, no es como tal un cálculo, no es como tal algo muy engorroso, realmente es mantener actualizada nuestra información al día o lo más posible que esto sea, y obviamente que cada uno de los socios o controladores, específicamente no tienen que ser socios o accionistas como tal, sino controladores, pues obviamente cumplan con todo, ¿no? Tengan su opinión de cumplimiento, cumplan positiva, obviamente, cumplan con sus declaraciones mensuales, en caso de que éstas sean, con su determinación de impuestos, con sus cálculos anuales, o sea que estén cumpliendo en tiempo y forma para que no se vea afectada como tal la persona moral que tiene este beneficiario controlador. Y bueno, yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa, me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Un gusto estar con ustedes, nos vemos hasta la próxima. Bueno, y pues mis comentarios finales sería que pues tomen en cuenta esta parte, que no lo dejen a la deriva, porque como ya mencionamos, pues las multas de verdad son excesivas, y pues bueno, yo creo que hay que ser preventivos para evitar este tipo de sanciones por parte de la autoridad. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Gracias.